Bueno, creo que, bueno, ahí se ve, se escucha bien. Perfecto. Bueno, creo que estamos para arrancar. Tenemos bastantes personas conectadas, así que si les parece bien, comenzamos. Primero que nada, bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecerles por estar presentes hoy acá. Esperemos que la charla sea interesante y que surjan preguntas para el final de la misma. Me presento antes que nada, mi nombre es Ignacio Capuccio, llevo más de 10 años, 11 para ser exactos, trabajando en el mundo de la tecnología del software, desarrollando productos y soluciones enfocadas específicamente en la industria de utilities. Estoy en Widergy desde su nacimiento, allá por 2017. Arranqué desempeñándome como desarrollador y luego líder del equipo backend. Y ya hace 3 años que me encuentro a cargo del área de arquitectura de productos. A lo largo de todos estos años tuve la oportunidad de trabajar en la mayoría de las implementaciones de nuestros productos en grandes clientes, como pueden ser Naturgy, Edenor, Camusi, Grupo DESA, en este caso del lado de Chile, empresas CGE, empresas Gasco, y un poco hoy en día, desde el equipo de arquitectura, nos encontramos liderando la célula de trabajo que desarrolla los casos de uso con inteligencia artificial aplicada, que vamos a ver un poquito en detalle más adelante en la charla. Bien. Muy brevemente, para los que no conocen Widergy, podemos contarles que en la industria de las utilities, la relación entre las empresas y las personas, clientes, está en plena reinvención ya desde hace un tiempo. Y en Widergy nuestro propósito es ser el socio tecnológico que acompaña a estas compañías de energía, agua y gas en esa transformación. Nos especializamos en proveer tecnología que llamamos de última milla, desarrollando un ecosistema de soluciones que cubre todo el ciclo de vida de la operación, desde las plataformas que llamamos de Customer Experience, es decir, que usan los clientes finales, como pueden ser los portales web, oficinas virtuales web, aplicaciones mobile, chatbots, que ahora después vamos a entrar un poquito en detalle en ese punto. Tanto esa parte del lado de clientes como soluciones del lado de lo que nosotros llamamos Agent Experience, que es plataformas para lo que son los agentes de atención, agentes de atención de call center, agentes de atención back office, hasta las herramientas para gestionar equipos que hacen trabajos en campo o incluso dispositivos IoT. Como pueden ver un poquito en el diagrama, nuestra propuesta se basa un poco en una plataforma integral, sobre todas las cosas personalizable, a imagen y semejanza de cada uno de nuestros clientes, y ahora potenciada por inteligencia artificial, ¿no? Donde buscamos que las utilities no solamente sean más eficientes, sino que puedan dar a los usuarios una experiencia de servicio moderna y fluida. Bien. Por las dudas, cualquier duda que tengan durante la charla, la pueden canalizar mediante el botón de preguntas y respuestas que figura en la barra inferior, y sobre el final podemos tratar de responderlas juntos. Dicho esto, ¿de qué les vengo a hablar hoy en octubre de 2025? Si no es de inteligencia artificial generativa. ¿Qué tema más original, si los hay en estos días, ¿no? Y lo digo con un poco de ironía, porque todos los que estamos en esta industria vimos pasar varias olas de la próxima gran revolución tecnológica, y estas olas siguen un patrón que se repite. Entonces, me gustaría arrancar la charla mostrándoles un poquito este gráfico que vemos acá, que se llama el ciclo del hype o expectativas, la palabra en inglés, el ciclo del hype de Gartner, que es un gráfico que se puede aplicar a cualquier tecnología, y es interesante
porque no mide si una tecnología es buena o mala, sino que nos muestra el viaje que recorre en la percepción pública y empresarial una tecnología a lo largo del tiempo, ¿no? Se divide en 5 fases, ¿sí? La primera fase es la fase de lanzamiento, es decir, cuando nace una nueva tecnología que es prometedora, donde solamente aquellos investigadores o los más innovadores la conocen. Luego llega el pico de las expectativas, el hype, ¿no? Donde todos los medios hablan de esta tecnología, se le atribuyen capacidades casi mágicas y todos pregonan cómo va a cambiar el mundo, ¿no? Llegamos a un punto donde claramente las expectativas superan cualquier tipo de realidad. Entonces, ¿qué sigue luego? Lo que se llama, o lo que Gartner llama el abismo de la desilusión. Es donde la realidad golpea y los primeros proyectos fracasan, la implementación termina siendo más difícil de lo esperado y el interés inicial se enfría. Acá es donde, en muchos casos, muchas empresas abandonan la tecnología en este punto. Pero aquellos que persistieron llegan a la próxima fase, que es la rampa de consolidación, donde empiezan a entender cómo aplicar la tecnología de una manera práctica y por sobre todas las cosas rentable. Y acá es donde realmente se desarrollan las mejores prácticas y los casos de uso de valor real, ¿no? Y por último, lo que se llama meseta de la productividad, que en este caso es donde se considera que una tecnología ya está madura, la adopción es generalizada, su valor es claro y está aceptado por el mercado, ¿no? Deja de ser la nueva moda y es una herramienta estándar más. Entonces, en resumen, aparece una tecnología, las expectativas se disparan y luego la realidad la termina poniendo en su lugar. Pero lo interesante es que no todas las tecnologías aterrizan en el mismo lugar. Y acá es donde me gusta pensar un poquito en mirar hacia atrás, por ahí los últimos 15 años. Lo más reciente que muchos se podrán recordar, hace poco tuvimos el metaverso, ¿no? O sea, esta promesa de que íbamos a vivir y trabajar por ahí en mundos virtuales. Y la realidad es que ninguno de nosotros cambiamos las reuniones por Zoom, por Teams, por Meet, por avatares 3D o similar, o cascos de realidad virtual. Lo mismo pasó con los NFT, que prometían revolucionar la propiedad digital y terminaron siendo una burbuja especulativa. Estos ejemplos son ejemplos perfectos de un hype que en gran medida se esfumó. Cuando aterrizó, se esfumó. Antes que eso tuvimos el caso de blockchain, una tecnología que, si bien fue revolucionaria, llegó con una promesa gigantesca, ¿no?, de descentralizar el mundo, pero siendo honestos, no la usamos en el día a día ni para ir a comprar un café a Starbucks, ni para votar. Es una tecnología que, por ejemplo, encontró su lugar, y un lugar muy potente, pero en un nicho muy específico, ¿no? En este caso, el nicho de las finanzas descentralizadas y los criptoactivos, criptomonedas. Una tecnología que maduró, pero no terminó cambiando el día a día de las industrias como tal vez prometía. Y tal vez mi ejemplo preferido por ahí es Big Data, no sé si todos se acuerdan, pero por ahí más a principios de los 2010, donde la promesa era que íbamos a poder predecir el futuro analizando gigabytes y terabytes de información, ¿no? O sea, un hype enorme también. Y la realidad terminó pegando, o sea, el abismo de la desilusión terminó llegando en su momento, mostrándonos una realidad que al día de hoy se sigue viendo, que donde es complejo, es caro, pasamos la mayor parte del tiempo muchas veces limpiando los datos que pudiendo encontrar insights, pero Big Data no desapareció, maduró de una manera diferente. Se convirtió en la base, en una infraestructura invisible, pero fundamental, sobre la que hoy corre casi toda la nube y, por supuesto, la propia inteligencia artificial. Entonces, la pregunta que un poco que nos convoca hoy es, ¿dónde encaja la IA generativa en este espectro, ¿no? O sea, ¿se va a fumar como el metaverso? ¿Va a encontrar un nicho como blockchain? ¿O se va a convertir en la nueva infraestructura fundamental como lo hizo Big Data? Bueno,
me preguntan a mí, mi argumento, y por ahí un poco los que les quiero mostrar hoy, es que la IA generativa se siente o se ve diferente, ¿no? Y para mí es diferente por una razón clave, y es que a diferencia de las anteriores, no necesitas un casco de realidad virtual, ni entender qué es una wallet, ni ser un ingeniero de datos para poder usarla. La barrera de entrada es el lenguaje natural. O sea, es la primera vez que tenemos una tecnología cuyo impacto no es de nicho, sino que es transversal a todos los roles y todas las industrias, pero eso no anula el hecho de que la tecnología tenga que recorrer igualmente el viaje que estamos viendo o que estamos contando acá. ¿Bien? Entonces, si me preguntan dónde considero que se encuentra esta tecnología, yo diría que ya pasó por el pico de las expectativas y se encuentra con el desafío de comenzar a atravesar el abismo de la desilusión. Y esto no es solo una percepción, sino que ya está ocurriendo y tenemos datos que así lo demuestran. Un estudio muy reciente, de 2025, del MIT, que un poco le pone cifras a esta realidad y nos muestra números bastante impactantes, ¿no? O sea, por un lado nos dice que solo el 5% de los pilotos que utilizan IA generativa que se inician logran llegar a producción con resultados de negocios medibles, ¿no? 5 de cada 100. Pero lo más revelador de ese 5% es lo que nos dice la letra chica, y es que su éxito o fracaso no se debe a un problema técnico, no es que el modelo de IA no fuera bueno o que la infraestructura no funcionara, sino que esto se conecta directamente con el segundo dato, que es la otra cara de la moneda, y que nos dice que el 95% de las empresas todavía no ha logrado transformar sus operaciones de una manera significativa usando IA generativa. Aquellas que están intentando, el 95% de los casos, están estancadas. Entonces, esto podría llegar a ser una foto de este abismo de la desilusión de la IA, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué está haciendo mal ese 95%? Y este es el mismo estudio el que nos da las claves, que justamente, como decía, no tienen que ver con la tecnología en sí, sino que los principales factores de fracaso, como están mencionados acá, son primero la falta de una estrategia firme. Muchas empresas se lanzan a hacer pilotos con IA sin un objetivo claro, sin métricas de éxito y sin alinear a las áreas claves internas de la organización primero. En segundo lugar, que ven a la IA como un complemento y no como una parte integral del proceso de negocio, es decir, se intenta añadir como un adorno tecnológico en lugar de integrarla en el núcleo de los procesos para rediseñarlos, ¿no? Bueno, y en tercer lugar, como sucede con muchas nuevas tecnologías, está la resistencia o el cambio cultural, ¿no? De nada sirve tener la mejor tecnología si los equipos internos no confían, no la adoptan y no adaptan su forma de trabajar. Entonces, entender estos factores de fracaso es fundamental porque son precisamente problemas que también tuvimos que atravesar nosotros dentro de Widergy y hoy esa experiencia nos permite ayudar a nuestros clientes. No se trata solo de construir la solución técnica, sino de asegurar que esté anclada a una estrategia de negocio sólida y a una cultura que esté preparada para ese cambio. Bien, pero primero, antes de seguir avanzando, me gustaría hacer un pequeño repaso de cuáles son los conceptos clave cuando hablamos de IA generativa puntualmente. Entonces, para entender un poco por qué la IA generativa se dice que es una revolución, primero tenemos que diferenciarla de la IA que conocemos hasta ahora. Durante los últimos 10 años, la mayoría de las aplicaciones de inteligencia artificial que usábamos era lo que llamamos por ahí IA tradicional o IA discriminativa o machine learning. Su trabajo en esencia era entender y clasificar, ¿está bien? Es decir, agarrábamos un modelo que le mostrábamos millones de ejemplos para que aprendiera a discriminar entre opciones. Era excelente en su tarea, o sea, por ejemplo, poder mirar una foto y decir si es un perro o si es un gato, ¿no? Poder leer un correo que nos llegaba a la casilla y decidir si era
si era spam o no era spam. Es decir, es una IA que juega con etiquetas, que responde a preguntas cerradas. Lo que estamos viviendo desde hace un par de años es el auge de la IA generativa. Y la diferencia fundamental está en el verbo. Esta IA no clasifica, sino que crea y razona. No elige una respuesta de una lista de posibilidades, sino que la genera desde cero. Ya no le preguntamos, ¿esto es un perro o es un gato? Le pedimos, créame la imagen de un perro futurista o respondeme a este email de forma educada diciendo que no me interesa si detectás que es spam, ¿no? Esa es la diferencia fundamental. Pasamos de una tecnología que era un evaluador a un creador. Y es por eso que sus aplicaciones son infinitamente más amplias y transformadoras. Bien. Muy bien. Una vez que entendimos la diferencia entre la IA tradicional y la generativa, si abrimos el capó, ¿no?, de la IA generativa, nos vamos a encontrar con el motor. Y acá tenemos dos grandes partes, ¿no? Por un lado tenemos los famosos LLM o Large Language Models o grandes modelos de lenguaje, que los podemos pensar como el cerebro, ¿no? O sea, piensen en los LLM como un motor de razonamiento increíblemente potente que fue entrenado leyendo una porción gigantesca de Internet, Wikipedia, libros, artículos, código de software, todo lo que se puedan imaginar, con eso fue entrenado estos modelos, ¿no? O sea, estos modelos son modelos como GPT de OpenAI, Llama de Meta, Gemini de Google, esos son los nombres por ahí que pueden sonarles y que escuchamos todos los días, ¿no? Son un poco la base de esta tecnología. Si nos preguntan a nosotros, desde Widergy, nosotros somos agnósticos al modelo, es decir, no nos casamos con ninguno de ellos. Usamos los mejores motores aplicados para cada una de las tareas, ya sea Gemini, ChatGPT, Llama, depende del caso, usamos uno en particular. Por otro lado, están los modelos multimodales, dado que esta revolución de IA generativa no se detiene solo en el texto, sino que la nueva frontera que apareció una vez que salieron los primeros modelos fue la de los modelos que pueden entender y no solo generar texto, sino también generar y procesar imágenes, audio y video. Esta es una tecnología que habilita casos de uso completamente nuevos por sobre los que habilitaban los LLM básicos, ¿no? Bien, por último, quiero hablar de algo que por ahí no se suele mencionar siempre y que en tecnología se le aplica a cualquier tecnología en general, pero se le suele llamar el triángulo de hierro, en este caso sería para la IA generativa. ¿Y qué nos dice esto, no? Dice que cuando elegimos un modelo de lenguaje para resolver un problema de negocio, siempre estamos balanceando tres factores que compiten entre sí: inteligencia, latencia y precio. Esta es la parte más importante desde el punto de vista de la arquitectura y del negocio. A la derecha vemos el diagrama y básicamente lo que nos dice es que cuando elegimos un modelo para resolver una tarea en específico, estamos balanceando estos tres factores. La regla de oro nos dice que no se puede tener lo mejor de los tres mundos. El modelo más inteligente va a ser por lo general el más lento y el más caro, o en el mejor de los casos podemos llegar a optimizar dos de estos tres factores casi siempre a costa del tercero, ¿no? Entonces, nuestro trabajo, como en mi caso como arquitectos, no es elegir el modelo más potente, sino el modelo óptimo para cada tarea, encontrando el balance perfecto dentro de este triángulo para hacer que una solución sea eficiente y rentable para el negocio. Bien, entonces, hablamos bastante del potencial que tiene la IA generativa, pero la tecnología por sí sola no sirve de nada si no resuelve un problema real. Y para entender algunos de los problemas que tienen las utilities y que nosotros buscamos ayudar a resolver desde Widergy, primero tenemos que hacernos una pregunta
fundamental, ¿no? Y es, ¿para quién estamos construyendo todo esto, ¿no? Es decir, ¿qué esperan los usuarios en este contexto? ¿Quién está detrás de la factura de electricidad, de agua, de gas? Y la respuesta a estas preguntas es una de las que da sentido a gran parte de nuestra estrategia. Acá tenemos algunos datos de una encuesta realizada a usuarios de utilities que pintan un panorama bastante claro, ¿no? El primer dato nos dice que el 50% de los usuarios de los servicios públicos ya son millennials y centennials, ¿no? Es decir, no es la base de cliente de futuro, sino que son los clientes de hoy. Es una generación que prácticamente se puede decir que nació, tuvo contacto con un smartphone de muy joven y que espera poder resolver todo con un par de clics y que valora por sobre todo la inmediatez. El segundo dato, que es casi una obviedad, pero a veces se nos olvida, es que el 100% de los usuarios, sin importar su edad, ya ha tenido experiencias digitales personalizadas y eficientes en otras industrias. Saben lo que es una buena experiencia digital gracias a Netflix, a Mercado Libre, al online banking que sea que tengan. No sé si todos igualmente, pero bueno, digamos que la mayoría puede que sí. Entonces, la vara está muy alta. A las utilities ya no se las compara con la empresa de energía, de gas o de agua que hace distribución en la zona vecina. Se las compara contra las mejores experiencias digitales que tienen los usuarios al alcance de la mano en el día a día. Y el tercer dato, que tal vez es el más importante y por ahí es una advertencia y al mismo tiempo una oportunidad muy grande, es que a pesar de esa expectativa, hoy el 70% de los usuarios no se sienten ayudados por las propuestas de atención al cliente que les ofrecen las utilities. 70%, ¿no? Es una brecha enorme entre lo que los clientes esperan y lo que la industria les está entregando. Esta brecha es exactamente el territorio donde trabaja Widershift, ¿está bien? Entonces, nuestra propuesta de valor nace de conectar estos tres puntos y es por eso que vamos a ver cómo podemos hacerlo. Bien. ¿Cómo cerramos esa brecha? Bueno, la respuesta no es solamente añadirle IA a un chatbot genérico o digitalizar un formulario, ¿no? La verdadera transformación digital viene de repensar los procesos fundamentales desde cero con las nuevas capacidades que nos da esta tecnología. Acá vemos un par de ejemplos, ¿no? Rápidos, podemos decir, un cliente que llama por teléfono por un error en su factura, ¿qué esperamos que suceda? Que un empleado que tarde 15 minutos en encontrar en el sistema o los sistemas de turno los datos del cliente, la factura, entenderla y responderle al cliente, o una guía que pueda asistir a ese empleado y darle una respuesta precisa en 15 segundos, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, si nos vamos al territorio de trabajo en campo. Hay una falla en un medidor. El técnico que está trabajando o que tiene que ir a atender esa falla, ¿depende de un manual de 300 páginas en una tablet o le pregunta en lenguaje natural, por medio de voz, a un agente copiloto que conoce todo el historial de la red y de ese dispositivo para dar una solución específica y puntual? Esto es lo que acá es donde nos tenemos que enfocar, ¿no? O sea, tratar de pensar en que las personas que forman parte de las utilities pasen de ser personas que se dediquen principalmente a buscar información y que se enfoquen en la ejecución de la solución. Estos ejemplos no son ciencia ficción, digamos, ¿no? Son casos de usos reales que ya estamos implementando y que demuestran un poco nuestro enfoque. No se trata de poner IA en los procesos, se trata de usar la IA para eliminar la fricción, el tiempo de espera y la carga cognitiva, sobre todo, de estos equipos de trabajo para que puedan dedicar su talento y su tiempo a lo que realmente importa, que es dar un servicio excepcional al cliente. Bien, entonces, estos ejemplos que acabamos de ver un poco son el reflejo de lo que es un poco nuestra filosofía, de cómo creemos que se tiene que aplicar esta innovación y que le llamamos esto de IA con propósito, ¿no? Donde básicamente unimos los puntos de dolor del negocio, buscamos identificar cuáles son los puntos de dolor del negocio y los combinamos con la tecnología. Creemos que el valor agregado nace de esta intersección. Por eso es que no nos empezamos preguntando qué podemos hacer con esta nueva IA, sino que empezamos preguntando cuál es el mayor punto
de dolor en este proceso que está teniendo este cliente o esta empresa y cómo podemos usar la IA para mitigarlo o, si es posible, eliminarlo por completo, ¿no? Bien. Esta filosofía de aplicar la IA con propósito de negocio nos llevó a desarrollar lo que llamamos nuestra suite de Vertical AI para utilities. ¿Qué significa Vertical AI? Bueno, significa que no ofrecemos una IA genérica y horizontal, sino que ofrecemos soluciones de inteligencia artificial especialista que fue pensada y afinada para entender el lenguaje, los procesos y los datos específicos del sector. Es una IA que, digamos, ya habla el idioma de las utilities. Entonces, como a modo un poco de resumen rápido de lo que están pudiendo ver acá, algunos de los más destacados de estos agentes de IA que estamos trabajando, puede ser en la parte superior, tenemos nuestro Customer Support AI Agent, en este caso un agente diseñado para resolver todo lo que son las consultas del cliente, ¿no? En un de primer nivel, entendiendo conceptos básicos como ciclo de facturación, tarifa, consumo estimado, con capacidad de acceso a los datos del cliente, a datos reales, liberando un poco así, buscando liberar a los equipos humanos para casos más complejos, ¿no? Es decir, si el agente de IA no puede resolver una petición, bueno, tenemos la posibilidad de derivarlo, atención, a un agente humano, y ese agente humano puede estar asistido por un copiloto, ¿está bien? Que está justamente, específicamente pensado para los empleados back office, que cuenta con bases de conocimiento, con todos los procedimientos de la empresa, con los flujos de cómo trabajar o cómo atender cada uno de los posibles reclamos o casos que el cliente presente. Así como tenemos acá algunos otros, que ahora los vamos a ver rápidamente, automatizaciones muy potentes como pueden ser Billing Insight, que es una herramienta que no solamente nos permite leer una factura, sino que la puede interpretar, explicarle al cliente o al agente de atención en el lenguaje natural por qué el monto de su factura subió, bajó, o lo que sea. Lo mismo que Doc Analyzer, que nos permite automatizar todo el proceso de gestiones con adjuntos, con extracción de data estructurada y validación de documentos complejos. Bien, entonces, este enfoque de Vertical AI es lo que nos permite a nosotros pasar de un piloto a producción de una forma rápida, segura, porque justamente no empezamos de cero, ¿no? Venimos con una base que ya entiende el negocio. Acá pongo rápidamente como para que puedan ver un ejemplo y visualizar de cada uno de estos agentes. Acá tenemos el agente de Customer Support, ¿no? Que puede en tiempo real y en detalle no solamente responder al usuario en lenguaje natural, sino también que provee capacidad de integración con servicios core de la utility, en este caso para mostrar información, por ejemplo, de un reclamo que estaba afectando al servicio del usuario. Tenemos, por ejemplo, lo que son nuestra solución de copiloto, como mencionaba antes, para asistir a los agentes de atención back office, ¿no? En este caso, dentro de nuestra plataforma de atención en real time, es decir, cuando una persona está chateando con un agente humano, cómo estos copilots lo pueden asistir para brindarle ayuda, para responder al cliente, en este caso, dando ya todo un mensaje para hacer el desglose de una factura cuando un cliente no entiende o tiene un reclamo con el consumo facturado. Acá tenemos un ejemplo de este que les comentaba de Billing Insight, ¿no? Un agente especialista en poder hacer el desglose de la factura, procesar texto, audio, graficar en tiempo real, un poco para explicar al usuario cómo evolucionó su consumo. Tenemos un ejemplo, integraciones también para pagar, ¿no? Integración con los gateway de pago. Bien. Vamos a ver uno más. Vamos a ver este que comentaba de Token Analyzer, ¿no? Donde básicamente podemos integrar en flujos de gestiones, ¿no? Donde podemos integrarlo en la oficina virtual, por ejemplo, mobile, en una gestión de adhesión, por ejemplo, en este caso, a un cambio de titularidad, donde se le pide al usuario, ¿no? La gente le pide en lenguaje natural al usuario que ingrese su documento, ¿no? Y este agente tiene la capacidad de extraer la información,
de validar si ese documento es, o sea, es un documento real, y en este caso, por ejemplo, también procesar firmas, si hubieran adjuntos de tipo PDF, como podría ser un contrato de locación, una escritura, lo que sea, también procesar y extraer información desde ahí. Bien, estos son solamente, o sea, estos son 4, ¿no? Dentro de esa suite que veíamos recién, 4 por ahí principales, pero lo que me interesa por ahí mostrar en esta slide es ver a grandes rasgos cuál es la arquitectura que trae Widership para montar esto que llamamos Vertical AI, ¿no? Y es una arquitectura que la diseñamos de una manera modular para que pueda ser flexible y escalable, ¿no? Entonces tenemos a la izquierda los canales, ¿sí? Donde ya sean los usuarios finales, que en este caso pueden ser tanto clientes del servicio de gas, agua o electricidad, como así también agentes internos de la utility, interactúan con los productos de Widership, ¿no? Como estábamos viendo recién en los videos, de cualquiera de los canales, oficina virtual web, la app mobile, chatbot web, WhatsApp, redes sociales, plataformas back office, de trabajo en campo, cualquiera de los canales que Widership ofrece. Y lo importante es que esas interacciones traen consigo un contexto que es fundamental para dar una respuesta coherente, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué cuenta de energía eléctrica está viendo el usuario en la aplicación en la que está conectado, ¿no? O qué factura es la que está descargando o adjuntando porque tiene una duda. ¿Quién es la persona que se está comunicando con el call center? ¿Es el titular de la cuenta? ¿Es un inquilino? ¿Qué trámite está buscando realizar? Bueno, ese contexto es la parte que nosotros tomamos, ¿no? Que dice ahí abajo contexto en la parte de los canales, y eso lo convertimos en lo que sería una petición que está haciendo el usuario, la cual no va a parar directamente a un modelo de estos de lenguaje genérico, ¿no? No es que le conectamos un chat GPT directamente y bueno, que lo resuelva, sino que acá esta petición entra un poco en lo que es el corazón de esta plataforma, que es nuestra capa de Vertical AI, y la pieza clave acá es lo que llamamos el Utility Expert, ¿no? Es decir, es un orquestador inteligente preentrenado para entender el contexto y la jerga de las utilities, y su primera tarea es determinar el tono conversacional, ¿no? Este tono conversacional que obviamente se personaliza a preferencia de cada distribuidora, y lo más importante es que se encarga de entender cuál es la intención del usuario. ¿Para qué? Para saber luego a qué especialista derivar la consulta. Entonces ahí pasamos a la tercera capa, la capa de especialistas, los agentes de IA, es decir, una vez que este Utility Expert entendió la intención, transmite la petición al agente de IA especialista adecuado, ¿no? Es decir, como pueden ver acá, tenemos agentes que mencionamos antes, el de Customer Support, el de Copilot, el de Billing Insight, ¿no? Más algunos otros más específicos que también contamos y continuamos sumando continuamente, donde cada uno de estos es un experto en su propio dominio. Un agente no tiene por qué saberlo todo, o sea, solo necesita ser excelente en su tarea específica. Y la mejor forma de pensarlos por ahí es viéndolos como si fueran especialistas técnicos o de negocio de carne y hueso, ¿no? O sea, lo que nos tenemos que plantear es, bueno, ¿qué le pediríamos a una de esas personas especialistas, ¿no? ¿Qué esperaríamos que resuelvan? Bueno, ese es el disparador para pensar las interfaces de estos agentes de IA. Por último, hacia la derecha tenemos las habilidades, ¿sí? Que serían como las herramientas con las que cuenta a disposición el agente para poder hacer el trabajo, donde cada uno puede contar con acceso a un set determinado de estas herramientas, y son las capacidades fundamentales que le permiten, por ejemplo, acceder a una base de conocimiento, ya sea genérica de industria o base de conocimiento con los procesos especializados de cada una de las empresas. Les permite acceder a los servicios que se comunican con los sistemas core de las utilities para obtener información de cuenta, de consumos, de la factura, etcétera, de reclamos, etcétera, etcétera. Y obviamente también podemos implementar acá flujos de acciones complejos, ¿no? Como podría ser un flujo de análisis de conformidad de factura, y ni hablar
que acá se encuentran todas las habilidades generales como generar, procesar texto, audio o imágenes. Bien, y un poco soportando toda esta arquitectura, tenemos hacia abajo 3 capas horizontales, que para nosotros no son negociables, para dar una solución de nivel empresarial, y que son los safety guardrails, que básicamente es una capa de seguridad que garantiza que las conversaciones sean seguras, que no haya fuga de datos y que las respuestas sean apropiadas para el contexto de cada agente. La capa de monitoreo y alertas, donde vive toda la observabilidad y monitoramos en tiempo real el costo, la latencia y la calidad de cada interacción. Y toda la parte de Data Analytics, que forma parte de la propuesta de valor de Widergy, para poder dar después insights y valores, métricas de negocio a los clientes para entender cómo están usando los usuarios y qué están pudiendo resolver los usuarios con esta tecnología, ¿no? Entonces, bueno, como pueden ver un poco, nuestro foco fue diseñar una arquitectura desacopladas, donde los agentes saben qué hacer y las skills saben cómo hacerlo. Esto nos permite ser muy ágiles para crear nuevos agentes o mejorar habilidades sin tener que rediseñar todo el sistema, ¿no? Es una arquitectura que fue pensada para escalar y evolucionar. Bueno, vamos llegando un poco al final de la charla y me interesa que pensemos, o sea, qué conclusiones nos podemos llevar de esto que estuvimos charlando. Me preguntan a mí si tuvieran que llevarse solo 3 ideas de esta charla, a mí me gustaría que fueran estas, ¿no? La primera, enfocarse en los puntos de dolor, no en la tecnología. La pregunta más importante que tenemos que hacernos no es cómo usamos la IA generativa, sino cuál es el proceso de negocio más ineficiente que tenemos y recién ahí, cómo podría esta tecnología ayudarnos a resolverlo. El foco tiene que estar puesto en el retorno de inversión, que es lo que va a terminar diferenciando un proyecto exitoso de un experimento caro, simplemente. ¿Está bien? En segundo lugar, que la arquitectura es la ventaja competitiva, es decir, una arquitectura como la que vimos, que separe las habilidades de los agentes y que tenga la observabilidad pensada desde su núcleo, es lo que nos va a dar la agilidad para evolucionar. El modelo de IA de moda puede que cambie en 6 meses, pero una buena arquitectura persiste. Y por último, que la IA genérica da resultados genéricos, ¿no? Esto de que decía antes, conectar ChatGPT directamente a un chatbot para atender a los clientes puede funcionar, pero no les va a dar una ventaja. El verdadero valor se desbloquea con la IA especialista, la que entiende el contexto del usuario, del producto sobre el que está operando el mismo y de sus datos, ¿no? En nuestro caso, la Vertical AI es lo que transforma una tecnología sorprendente como es la IA generativa en una solución de negocio que aporta valor. Así que, bueno, un poco eso es lo que les quería contar. Desde ya que muchas gracias por su tiempo y ahora si es que hay alguna pregunta, tratamos de responderla juntos. Vamos a ver por acá. Un segundito, Q&A. Bien, acá tenemos, dice una de las preguntas, nos dice, sabemos que muchas utilities están recién empezando a explorar la IA. Desde tu experiencia, ¿por dónde recomendarías empezar o qué área es la más estratégica para dar los primeros pasos? Es una muy buena pregunta. Yo diría que el área más fácil para empezar es el área de soporte a los empleados back office con los que cuenta la distribuidora, es decir, empezar exponiéndola dentro de un contexto contenido, no solamente para poder experimentar más tranquilamente con respecto a lo que pueden ser respuestas por ahí no apropiadas en un principio o que no estén 100% enfocadas, sino también para contener o para poder evaluar los costos, ¿no? No es lo mismo la cantidad de uso que puede tener modelos de IA expuestos para un set de empleados internos que abiertos a la base entera de usuarios. Entonces, este tipo de agentes copiloto, que le llamamos nosotros, que ayuden con procesos de negocio y con al usuario back office, creo que es el mejor caso para empezar. Bien. Después tenemos otra que dice, ¿cuál diría que es el cambio más visible
para los clientes cuando una utility incorpora este tipo de tecnología? Para mí, y lo digo como usuario también obviamente, de este tipo de empresas, la asertividad para detectar el problema o para detectar la necesidad, ¿no? O sea, creo que el caso más obvio que nos hemos encontrado todos seguramente es el de interactuar con los chatbots de primera generación, digamos, los chatbots que llamamos determinísticos, donde tienen un preset de algunas preguntas frecuentes o algunas procesos genéricos, pero cuando uno va con un caso específico, ¿no? Como por ejemplo, bueno, el día de ayer vino un técnico a cambiarme el medidor, pero me dejaron tal cable desconectado y ahora O sea, ese tipo de casos particulares no saben responderlos porque justamente no tienen la capacidad esta de las bases de conocimiento donde podemos cargar los procesos de las compañías y brindar soluciones o brindar respuestas acertadas. Siempre potenciado sobre la capacidad de, en el caso de que el usuario no pueda responder que el chatbot no pueda responder su consulta, siempre tratar de darle la posibilidad de comunicarse con un agente real que pueda entender la respuesta. Bien. Y en el chat tenemos alguna más. Acá veo una más que está muy buena, que dice, pregunta si la IA va aprendiendo o hay que estarle encima. Eso es muy interesante porque es medio un mito, ¿no? De que aprende sola, no es tan así. Para que aprenda hay que desarrollar mecanismos de feedback, ¿no? De retroalimentación y evaluación constantes, podría decir, pero no es mágico, ¿está bien? Eso es lo importante. Lo primero es armar un modelo que se encargue de resolver un problema particular y que haya casos de uso que lo puedan aplicar. Y luego aplicar esto de feedback, fine-tuning o reentrenamiento. Bien. Y me mencionan acá que por el chat dice qué tan recomendable es usar modelos open source de IA y desplegados on-premise. Para mí es totalmente recomendable, o sea, en general, para implementar, para llevar adelante este tipo de soluciones, lo más fácil es empezar con modelos SaaS, es decir, por ahí empezar haciendo un piloto con ChatGPT o Gemini directamente. Yo creo que yo arrancaría por ahí, es decir, primero, si lo pensamos incluso para entregar un caso de uso, como decía, en un entorno de usuarios contenido, como puede ser los usuarios internos, ¿no? La de la organización, no nos debería preocupar el costo, porque aparte lo bueno es que el costo está bajando todos los días, baja un poco más. Entonces, yo me enfocaría primero en resolvamos el punto de dolor de la manera más rápida, ¿sí? Posible. Y una vez que tenemos eso y empezamos a pensar en escala, ahí sí por ahí podemos empezar a decir, bueno, voy evaluando, ¿no? una alternativa de desplegar una solución on-premise con un modelo open source y abaratar esa escalabilidad. Pero creo que es un problema para toparse una vez que ya estamos pudiendo resolver un caso de negocio real. Bien, creo que las preguntas estuvieron buenas. Ahí creo que hay una más. ¿Recomendarías utilizar la IA para analizar las historias de usuario y poder llegar a obtener puntos más enfocados certeros? Totalmente, o sea, para ese tipo de usos es buenísimo, ¿está bien? O sea, hasta para recomendar, o sea, lo bueno es que hoy con cualquiera de estos modelos, con los planes gratuitos de ChatGPT, de Gemini, de cualquiera de estos, podemos entregarle y hablarle, contarle cuáles son los problemas que estamos teniendo en la organización y pedirle que nos haga una propuesta de historias de usuario o entender los insights de los puntos de dolor. O sea, cada vez más para ese tipo de uso es más potente y otorga resultados que ahí sí que parecen, en esos casos de uso puntual, parecen mágicos. Así que totalmente lo súper recomiendo. Así que, bueno, creo que me parecieron interesantes las preguntas. Les agradezco por haber participado. Esperemos que después vengan más de estos webinars que estamos incursionando ahora. Y en cualquier caso, si quieren, como decía recién en la slide anterior, lo repito acá, cualquiera que quiera recibir la presentación que vimos hoy, puede enviar un correo a sales@widership.com, se las compartimos.
y si es necesario, les interesa, podemos estar en contacto para pensar en algún piloto, en algún caso de uso o simplemente charlar acerca de los puntos de dolor y ver qué opciones podemos encontrar. Así que bueno, con eso me despido. Muchas gracias por participar y estamos en contacto.